Creepypasta de Hora de Aventura Vida Nueva Capítulo 2, no me olvides. 19 de septiembre, son las 3 de la tarde, diario. En estos días se han puesto las cosas serias. Pude ver en las últimas páginas de internet que no habían dejado de funcionar, o por televisión, cómo es que agentes de policías en muchos hospitales, y fue lo que suponía. La razón por la que estaban ahí, era muy simple: estaban las personas infectadas con esta enfermedad o virus. La verdad, diario, es que aunque por un momento quise llamarlos zombies, pienso en ponerles otro nombre porque no parecen muertos vivientes, o sea, las personas si mueren, y algunos dudo que sean humanos, algunos son deformes que he visto en imágenes y vídeos en internet. Pero entonces llegó un día que pude ver en un vídeo cómo mataban a personas que salían de un color medio verdoso, sacando un líquido verde de su boca o algún orificio de su cuerpo. Estas personas tenían algo raro en caminar. Los que se estaban transformando, algunos temblaban y otros fácilmente corrían hacia más víctimas. Tuve suerte la noche anterior, nunca había sentido tanta adrenalina en mi vida. No se lo he contado a mis padres, por alguna razón extraña, no he vuelto a ver otro avión pasar en los cielos, ni siquiera un helicóptero. El clima se ha puesto loco también. Nunca en mi vida había visto un trueno, pero lo pude ver por primera vez en persona. No es tan bonito como creí, me daban miedo escucharlos, porque es como si guardaras un globo por días y que explota de la nada, no te lo esperas. Así fue como los escuché y vi. Tampoco entiendo cómo es que nadie ha pensado sobre aquellos humos que tenían como simulando rostros de sufrimiento o de una cara malvada. Juro que vi siluetas de humanos o animales gigantes salir de ahí. Otros eran deformes y sigo sin entender cómo es posible lo de esos rostros en esos humos que salieron. La casa en la que sucedió la explosión de una granada, ha sido quemada. Parece que la persona que vivía adentro, trató de defenderse con una granada pero murió en el intento. No sabría decirte, no quisieron contarme nada mis padres. Literalmente les pregunté cómo, me respondieron que eso no era un tema que debería yo de escuchar. Me pidieron que me fuera, gritándome. Me dolió en el corazón, pero y supongo que debe ser algo grave, y la verdad es que debo de ponerme fuerte. Desde ese día me puse a hacer ejercicio. El 21, cuando sucedió lo de que tuve que acompañar a mi padre por cosas a los mercados, donde tuve el mayor susto de mi vida, me di cuenta que no tengo nada de fuerza. Sé que tengo solo 12 años, pero mi padre dice que me puede volver más fuerte. La verdad, soy alto para mi edad, me lo han dicho, pero soy muy delgado, por lo que desde ese día hago planchas en mi cuarto, al igual que sentadillas y abdominales. Solo sé que tengo que hacerme fuerte por si tenemos que volver a hacer algo como aquel día. Me duelen los brazos y las piernas, la verdad, pero no me quiero rendir. También no tengo nada que hacer, porque han pasado 2 días desde aquel día. Un segundo diario, qué raro. Anoté en mi diario que lo que sucedió fue el 21, pero anoté al principio de este día que es 19 de septiembre, no por distraído, sino de que me fijo en computadora, pero y la fecha ha cambiado automáticamente, lo cual me hace preguntarme, ¿habré apuntado de forma correcta desde el principio? Decidí esperar a mis padres que salieron para preguntarles qué les sale a ellos en sus celulares. Entonces, por mientras sigo entrenando, me puse a ver vídeos en internet sobre karate. No sé si lo estoy haciendo bien, pero sigo todo lo que dice. Sí cansa, pero pensaba que cansaría más. Pero cuando llegaron diario mis padres, rápidamente me fui a cambiarme, incluso tuve que bañarme. Nos hemos quedado sin agua caliente. Me fue difícil bañarme, porque no me gusta el agua fría. Entonces, cuando terminé de bañarme, aunque la verdad no me demoré, porque me tomaba pequeños saltos de valor para poder ser tocado por el agua fría, ni siquiera me pasé jabón en el cuerpo o me puse champú. Entonces me vestí y fui con ellos, a preguntarles sobre la hora que dicen sus teléfonos y también contarles sobre la fecha. Me han dicho de que sus celulares también tienen mal el tiempo. Es raro, porque se dieron cuenta tarde, pero lo único que puedo asegurar que es 23 de septiembre. Más tarde me puse a ver la televisión con mis padres. Le decía que había un canal que tenía una hora especial, pero al no poder confiarme de los relojes, me quedé esperando viendo en el canal con estática. Pero es cuando el sol está a punto de ocultarse. Me quedé en el sofá esperando, viendo el televisor. Claro, por momentos me aburría, por lo que apagaba y prendía repetidamente el televisor. Estaba a punto de quedarme dormido en lo que salía un señor a hablar sobre lo que ocurre. Ellos no me creyeron, así que se los mostró y les dije de que si no era verdad
verdad, no comería de las papitas y gaseosas que aún tienen guardadas de mí y que creen que yo no sé. Ellos se pusieron a reír, porque de seguro creyeron que no me daría cuenta, pero entonces nos quedamos esperando sentados en el sofá. Dije que en cualquier momento saldría pero por un momento me asusté, más de que no sabíamos qué hora era exactamente. Entonces un sujeto apareció de la nada, pero estaba de espaldas y se veía como se rascaba el trasero. Entonces grité, se los dije, pero entonces sucedió algo gracioso. El tipo dice, esperen, ya estamos al aire. Entonces el que graba le dice, ¿ya vieron tu trasero las pocas personas que nos pueden ver? Entonces dice el sujeto, que le avisen, y dice luego algo de que lo bueno de este estado en el nos encontramos, causa que la televisión basura ya se extinga, y entonces empezó a hablar, dijo que de la poca información, no saben qué clase de enfermedad o virus es lo que está causando esta transformación en las personas, además de que reporta que en distintos lugares están viendo cosas distintas. Entonces nos muestra un pequeño vídeo, donde se ve una ciudad con edificios grandes. Dicen que no saben si es Nueva Zelanda o Estados Unidos o qué país del primer mundo sea, pero la cosa de que hay algo raro en el humo, se ve una silueta gigante y no una del tamaño de 2 personas diario, no, sino de algo que no se puede ver su forma, pero que es más grande que un edificio. Pero el vídeo se sale y volvemos con el sujeto. Mencionan que las autoridades sanitarias que el virus, no saben cómo se incuban en las ciudades, no se sabe si es como el Zika o como dengue, si puede ser por el agua o por un insecto que lo transmita. Entonces dice el sujeto de manera sarcástica al camarógrafo, Si idiota, está más que claro que mencionaré lo de la infección mediante ataques de ellos, no leerá más tus letreros, descarten eso. Muy bien, escuchen, el único medio por el que sabemos que se propaga es mediante una mordida o rasguño de estas criaturas. Dudamos que sea como un virus zombie, ya que hay algunos de ellos que tienen apariencia humana, claro, pero hay otros que pensamos que son criaturas o mutaciones que nos convierten en cosas similares a ellos, por lo que aún dudamos si es que es un virus o tal vez sean criaturas que convierten en esto. También hemos teorizado que sean humanos que mutaron a ser formas horribles, y otros tendrán agujeros en otras partes del cuerpo, como verán en las fotografías, y en vez de tener sangre, tienen ese líquido verde. Oye Julio, es lo mismo que sale del poto de tu hijo. Creo que el resto no hace falta contar. Lo que, si voy a contarte diario, es que nos reímos nuestros padres. Nos sorprende cómo es que en esta situación. Día 24 de septiembre, es la mañana, creo, y la verdad es que es temprano. Me levanto por un sonido fuerte que me asustó. Fue un avión. Volvieron a pasar. Pensé que nos bombardearían, tanto que en el momento que escuché ese sonido, acerqué mi cabeza por la ventana y me puse a ver. Pero y entonces yo, cuando vi los aviones pasar, pensé que sería como en las películas. Si hay gente que está transformándose en esas cosas, creo entonces que tratarían de evitar que haya más de ellos, por lo que me tiré contra mi almohada en mi cama, pegué mi cara y me puse a rezar. Aún me acuerdo que me puse casi a llorar, pensando que sería el fin, pero entonces sucedió una gran decepción, porque nada pasó y me sentí como un tonto. Entonces vi las paredes de mi cuarto, empecé a sentir muchas cosquillas en mi cuerpo y no sé por qué en ese instante lo empecé a sentir. Me rascaba donde sentía esas cosquillas, pero entonces salí de mi cuarto. Entonces fui lentamente a la sala, escuché a mis padres hablar sobre los robos que hubieron últimamente. Más bien tiene sentido, escuchaba gente gritando afuera y supongo que habrá sido por eso. Supongo que los adultos deben de estar buscando la manera de solucionar esa situación. Pero mientras tanto debería yo de estar más pendiente en redes sociales. La verdad es que entré a una red social, pero no había nadie conectado, lo cual me puso algo dudoso. Una parte de mí pensaba que había muerto ya la mayoría de esas personas que habían creado, y no sé, que lo último que harían sería que no se pueda entrar en ellas, pero lo único que veía era publicidad sobre una marca de soda que nunca había llegado a mi país. Tenía una mascota que era una clase de mora humana. Había visto comerciales de esta soda, pero no sé por qué la promocionan acá en Perú, porque salía en la televisión. Comercial válido solo para México y Chile. Sé que es innecesario mencionarlo de nuevo, pero de verdad me quedé con las ganas de probar esa soda, pero como dije, jamás llego a este país, pero porque es la única que sigue vigente por redes sociales. O sea, yo veía promoción de ropa deportiva, comida chatarra y accesorios tecnológicos. Sin importarme nada, pero mientras voy bajando me doy cuenta que las publicaciones son de hace días, en lo que encuentro la de muchos conocidos del colegio. Abro un vídeo que publicaron, parece que lo descargaron y subieron. Es similar al vídeo en donde se veía una silueta gigante en el humo. Era una ciudad grabada desde lo más alto. Por su posición fue por un helicóptero. En lo que veo esa silueta, pero no se ve bien qué es, pero se escucha un rugido y luego se corta la cámara. Se escuchan gritos de personas. Entonces bajo y encuentro otro
vídeo donde grabaron lo mismo, pero desde otro ángulo, pero esta vez de cerca. Demonios, la persona que grabó eso, estaba en esa ciudad desde uno de los edificios más pequeños, grababa desde una ventana, lo escucho hablando otro idioma, no he sido bueno con los idiomas la verdad, entonces es que bajo y encuentro otro vídeo, creo es China, en la que se ven como en la entrada a los medios de transporte de trenes, hay algo, se ven unos ojos en la oscuridad y los chinos están que gritan y entonces solo veo algo rápido moverse hacia ellos, como si fuera un perro pitbull pero con esteroides, pero se movía tan rápido que no podíamos verlo bien y menos qué cosa era, pero veo a las personas escapando y entonces pensé en que en otras partes del mundo, esta guerra está afectando de manera diferente, entonces admito que esto antes me hubiera parecido sorprendente, pero una parte de mí tenía mucho miedo, pero a la vez genial, lo primero que encontraría sería comentarios de que es parte de una película o que es falso, pero lo peor de todo es que no habían comentarios, pero lo que sí es distinto a los vídeos falsos que publicaban antes de esta situación que estamos viviendo, habían solo vídeos de mala calidad grabando criaturas, pero ahora estos vídeos están con buena calidad y se ve bien lo que han tratado de grabar, por lo que diario, escuché a mi padre llamando a mi madre, en lo que miro como en un canal en la televisión se observa, como una criatura gigante ruge y se aprecia mejor, pude ver escamas y un ojo, en lo que me quedo observando bien y me quedé simplemente congelado, era de la misma ciudad, por fin se vio un vídeo de aquellas grabaciones y eso me dejó pasmado, cuando era niño jamás me importaron los monstruos, más porque no existían, además que tenía suficiente con lo que sucedía en la escuela para preocuparme, pero y ahora existen estas criaturas y diario, no creas que no me he puesto a pensar, esto es la vida real, no es un sueño y si antes no me daban porque no existían, ahora existen estas cosas, lo que viví hace unos días en la casa donde se infectaron esas dos personas, no fue una broma, pude morir, vi como su sangre se volvía verdosa, como su cuerpo se podría o cambiaba a otra cosa, que se le abrían agujeros y que partes de sus cuerpos se deformaban, lo que está pasando no es una broma, no sé qué hacer, simplemente mi vida siento que termino, pero mientras esté con mis padres todo estará bien, entonces diario, no sé por qué, pero me acerqué a mi papá, no sé por qué lo hice, papá, ¿qué vamos a hacer si eso llega acá? Mi padre se me quedó viendo, sonaba como un niño diciéndole a su papá que tenía miedo por el monstruo que estaba debajo de su cama, pero si diario, no podía evitarlo, tengo miedo, entonces es que mi padre se me acerca, me abraza, todo el miedo se esfuma, por un momento me siento de nuevo bien, cuando era más pequeño, mi padre siempre me hizo sentir a salvo, él era mi héroe, me daba vergüenza decírselo ahora, pero él y lo quiero, pero sé que no soy un niño pequeño. Nuestro pequeño héroe, no escribirá lo que sucedió, pero en ese momento le salieron lágrimas por las emociones que sentía, es un adolescente, un chico de 12 años que todas sus emociones como el miedo y la ira chocan, y se pone a llorar, tiene miedo porque no sabe qué va a hacer en contra de las cosas que ahora tendrán que vivir, al igual que enojo por la importancia de que solo es un adolescente que no puede hacer mucho o eso es lo que cree, pero la historia tomará un camino muy distinto. Entonces es que, escuchamos una explosión fuera de casa, salimos a ver por el balcón y vi, algo que no esperaba ver alguna vez, era como si fuera una guerra, pero desde lejos, veía como los edificios que se veían desde lejos estaban en llamas, habían helicópteros en los aires, pero entonces escuchamos disparos, mi padre nos dijo que entremos, entonces pusieron las cortinas del balcón, apagamos las luces y me dijeron que fuera con ellos dos a su habitación, donde nos mantuvimos encerrados, cuando cesaron los disparos salimos y seguían los helicópteros en el aire, por lo que entonces nos preguntamos qué estarían buscando esos helicópteros, pero en un momento a otro, los veo acercándose, esperen, algunos helicópteros han sido derribados y otros han llegado, pero ¿qué está pasando? Y, día 26 de septiembre, no escribí nada ayer por la flojera, algo sucedió y es que una clase de ejército, no creemos que sean las Fuerzas Armadas del Perú, si lo son, no son nada amigables, mi padre y otros vecinos discutieron con ellos, eran burlones y malcriados estas personas, pero no eran personas a las que nos pudiéramos enfrentar, le dije a mi padre si les preguntaba por qué derribaron a los helicópteros que estaban con ellos, pero uno de los militares volteó a verme riéndose, me escuchó y entonces nos respondió: para los que solo sirvan como carne fresca, no hagan preguntas, pero esta vez haremos una excepción, esos helicópteros que derrumbamos, eran de las Fuerzas Armadas de otro país. Pero entonces les dice un vecino, llamado Carlos, era marino mercante, dijo que los helicópteros que derrumbamos eran similares a los de ellos, entonces pude observar como la mirada burlona se les cambió a las de enojo a muchos
hechos. Entonces el soldado dijo: Que no les engañen, sus naves pueden ser duplicaciones de los nuestros. Entonces se retiraron, les hicieron preguntas como: ¿nos darán protección? ¿O qué es lo que manda su sargento? Pero fueron ignorados, pero lo único que dijo el sujeto fue: y vivirán los más fuertes y que decidan estar de nuestro lado, el resto puede irse por su cuenta. Entonces lo vi viéndonos a todos y se detuvo por un momento en mí, yo me asusté y luego se puso a reír, siguió viendo al resto de personas y dijo riéndose, que no cree que sobrevivamos sin ellos. Entonces el día fue muy tenso, afuera de mi casa o mejor dicho, edificio, estaban estos soldados ayer pasando y observando a mis vecinas, tengo 12 años pero no soy estúpido. Muchos de estos observaron incluso a mi madre. Un momento estuve con mi madre en los juegos que hay cerca de los edificios de aquí, de la vida panamericana, pero mi padre nos empujaba en los columpios a mi madre y a mí, pero entonces un soldado dijo, que le gustaría hacerla columpiar a mi madre, no sé qué significa eso, pero sé que se refiere a algo sexual, eso estoy seguro. Mi padre también lo escuchó, volteó a mirarlos, los soldados voltearon cuando vieron a mi papá voltear a verlos, entonces mi padre se le acercó a mi mamá y le habló al odio, por lo que nos fuimos en ese instante de ahí. Me dijeron que volviéramos a casa, entonces estuve todo el día en mi casa encerrado. Esta vez no salió ayer los sujetos que salen en un canal, espero que no hayan muerto. Se veía que querían informarnos de cosas que no quieren informarnos otros medios, por lo que estuve literalmente aburrido y desmotivado, no quería hacer nada y no entendía por qué, me sentía inútil, pero por esos comentarios que dijeron aquellos militares empecé a hacerme la pregunta, ¿cómo me hago fuerte? Ahora mismo, estoy con mis padres en la sala, mientras ellos hacen sus cosas, mi padre y mi madre están haciendo ellos algo juntos, no sé qué estarán haciendo, pero no le tomé importancia a la verdad, pero entonces es que mi padre dice que su celular es inútil, no puede llamar, pero entonces nos tocan la puerta y mi padre sale a ver quién es, llama a mi madre, pero entonces me quedé solo, entonces fui a mi balcón a ver desde aquí la ciudad, me puse a pensar lo bonito que se veía antes de esto, por un momento respiro profundamente y siento un poco de tranquilidad, entonces es que me hago la misma pregunta de ayer, ¿cómo me hago fuerte? Por lo que mi padre aparece detrás mío y me dice de que me ha visto muy pensativo, entonces le digo por qué se fue con mi mamá, entonces veo a mamá y le hace una señal, él solo me dice que no es nada importante para mí esas noticias, le quiero decir que debería estar enterado, entonces me dice que aún soy muy joven y no podría entender lo que sucede, pero de que no abra a ningún militar la puerta, ni siquiera a un vecino, solo a ellos dos y entonces me vuelve a preguntar, ¿por qué estoy tan pensante? Le respondí de que me da miedo. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Todo lo que trajo esta situación, te refieres a los infectados? Más que eso, las cosas gigantes o perros mutantes que vi en vídeos, lo que nos mostraron ese canal de personas jóvenes, simplemente papá, creo que jamás había hablado contigo de esto y... Pero jamás me había dado tanto miedo morir, estás ansioso, por lo que aún no sucede y por lo que paso, escúchame, las personas que viven con miedo a lo que puede suceder, ya están muertas, una persona valiente e inteligente, piensa que puede hacer al respecto y toma acción, ¿cómo lo haces? Como no tienes miedo, nunca te lo he dicho en años, como cuando tenía 7 años papá, pero eras mi héroe y lo sigues siendo, siempre valiente. Entonces mi padre me abrazó, entonces le pregunté, ¿qué significa ansioso? Él se puso a reír y mi madre también se puso a reír, él dice que ahora está preocupado por la mala educación que he recibido en el colegio, lo dice mientras se ríe, en lo que me explica, de que siento miedo por lo que pueda suceder, que esa sensación no es buena del todo, no debemos de sentir ansiedad seguida porque nos hacemos daño y la verdad es que no me gusta esto y no puedo evitar sentirlo, por lo que empezamos a hacer algo que no hacíamos hace mucho. Mi padre llamó a mi mamá, para sentarnos en el sofá, me preguntaron que cómo me iba en la escuela, yo no quería comentar cómo me llamaban en el colegio, por lo que decidí decir que normal, me preguntaron por mi amigo Gian, que realmente antes era mi mejor amigo o eso pensé, hasta que empezó a reírse de mí con los de quinto grado, con ellos él se lleva bien, más porque uno de ellos es su primo y los conoce, entonces les dije que Gian y yo, nos seguimos llevando muy bien, que lo ayudo en las tareas y cuando él necesita que le prestara un cuaderno, pero eso me hizo sentir feo por dentro, porque me acordé que cuando yo necesitaba su ayuda, él no me ayudaba, entonces me preguntaron por otro amigo, llamado Gus, era un nombre muy raro lo sé, pero él es conocido por ser inteligente, me cae muy bien, pero a veces siento que me trata de tonto, admito que no hago nada cuando hace bromas de que soy tonto o cuando me vio estudiando, dijo un comentario como, que yo estudio y que es un milagro, siento que me está diciendo tonto,
nunca digo nada, pero solo les respondo que Gus sigue siendo un chico gracioso, por alguna razón tengo miedo a que me dejen de hablar ellos y otros. Lo que sucede con nuestro pequeño Jesús, sucede que él permite que le falten el respeto sus supuestos amigos, para no sentirse solo, lamentablemente es inmaduro, no entiende que es mejor estar solo, que mal acompañado, por lo que para evitar sentirse solo, permite estas faltas de respeto o actitudes de sus supuestos amigos sobre él, es triste, pero con el tiempo se dará cuenta, es solo un niño. Mi madre dice, que la mamá de Jian, no han sabido nada de ellos, incluso ellos esperaban que mis amigos y yo, pudiéramos vernos otra vez, eso me dolió, porque aun cuando en el pasado sí éramos más unidos, con el tiempo se fueron alejando de mí muchos, no solo Gus y Jian, sino el resto, no me gusta cuando me hablan y luego viene alguien y se van con él a hablar, me dejan solo, creo que algún día podré encontrar a alguien que no me haga ese tipo de cosas, pero bueno, mi madre nos comentó que antes de todo esto, solo seguía escribiendo canciones para la productora que trabaja, de que le había costado crear su última canción, que lamentablemente por esto, cree que nunca va a darse a la luz, dice que antes se hacía ella misma sentir mal, cuando no le daban el mismo aporte que a la cantante que cantaba las canciones que escribía, incluso muchas canciones tuvo que darle los créditos para quien era la que cantaría la canción, cuando ella realmente era la creadora, entonces es que se dio cuenta de que la única opinión que le debería importar es de ella, porque ella debía sentirse orgulloso por su trabajo, claro, algún día llegaría su oportunidad, entonces le pregunté a mi mamá, ¿por qué no se volvió cantante? Ella me dijo que cuando era joven, ella tenía amigos con los que tenía una banda, trabajaban cantando en un bar, pero entonces mi padre dijo, tu mamá, Hayden tenía y tiene aún una voz hermosa, angelical diría yo. Ay Jonathan, tú y tus exageraciones. Me acuerdo, cuando estaba con otra chica, tu madre y yo nos conocíamos ya en ese entonces, pero ella me tiraba besos en sus conciertos que hacía, frente a la novia que tenía, antes de que ella y yo fuéramos novios, mi madre se puso a reír, yo simplemente no podía creer que mi madre hubiera hecho algo como eso, provocar celos a una chica que era la exnovia de mi padre, entonces le dije, que estaba mal eso y me dijo, si no lo hubiera tú posiblemente jamás hubiera nacido, entonces se pusieron a reír, me es difícil creer que mis padres alguna vez hicieron locuras y esas cosas, pero olvido que eran jóvenes, es que es difícil creer eso diario, ellos a cada rato me corrigen, de que no debería comer con la mano o hablar con la boca llena, también que no debería dormir con ropa usada en el día, es que me da flojera cambiarme, pero y esto es tan raro y a la vez divertido, me divierto con ellos diario, así que seguimos hablando, me acuerdo que mencionaron que a mi mamá la amenazó una chica que era chinita, que estaba enamorada de mi padre cuando era joven, incluso mencionó que mi mamá tenía un chico raro que la perseguía, incluso hablaron de que mi madre tenía una gatita que incluso la defendía cuando una vez un chico besó a mi madre sin su permiso, mi padre le preguntó sobre eso y ella le dijo que nunca le contó, creo que a mi papá no le gustó esa historia, pero mencionó que la maldita gata que tenía mi madre lo atacó a él también una vez, mi madre riendo le decía que ella lo odiaba, mencionaron a mi abuela, entonces por un momento mi madre se fue y trajo una caja con muchos folders de fotos, me pareció que mi padre se asustó, porque jamás había yo visto eso, él se levantó cuando mi madre lo trajo, pero sacó solo un folder de los muchos que pude ver que había, en el que solo estaban fotos de nosotros y de mi madre con su mamá, por lo que pregunté por mi abuela, ella solo me dijo, de que no era nada importante él, entonces veo fotos de mi padre de adolescente y también graduándose con su familia, tengo una duda, le pregunté, ¿por qué no hay fotos de su familia con el de pequeño? Él me ignoró y sacó fotos de mi desnudo de bebé, le dije que eso era jugar sucio, se pusieron a reír y me olvidé del asunto, puede que haya sido cuando no había cámaras, bueno diario, fue lindo compartir un buen recuerdo con mis padres. Entonces empecé a hacerle una pregunta a mis padres, ¿cómo me hago fuerte? Ellos me dijeron que como los gladiadores, hacer ejercicio, dormir temprano y comer mis verduras, entonces solo hice caso a la parte del ejercicio, es verdad, y mi padre me mencionó, hacer cosas que te den miedo, no significa que vaya a lanzarme de un edificio o cosas así, pero entonces le dije por qué me llevo hace unos días a buscar comida y agua, él me dijo que era para que me enfrente a mis miedos, no quiere sobreprotegerme, siente que lo ha hecho mucho, entonces diario, eso no lo entendí, hacer cosas que me dan miedo. No me parece nada lógico. Día 27 de septiembre, hora desconocida sigue siendo aún, pero algo sucedió hoy, ayer encontraron muertos a muchos militares, esto no fue por un mutante,
Fueron por una persona. Escuché a mi padre decir que fue el vecino marinero mercante, de que teníamos que huir, por algo que les dijo a todos los vecinos. Él menciona que desde hace semanas él está con nosotros solo por una razón, mantener seguro a los hijos de su capitán cuando era marinero mercante. Creo que es tarde mencionar, pero este vecino llegó hace semanas, supuestamente era familiar de un vecino nuestro llamado Pedro, pero dijo de que realmente eran solo amigos, pero de que lo que está sucediendo, estuvo afectando desde hace mucho ya a otros países, lo cual me dio mucho miedo y era algo de esperarse, de que tenía que mantener a salvo, que los militares que nos tenían, no eran realmente militares de nuestro país, o más bien, no lo eran ya, eran desertores, por eso destruyeron los otros helicópteros, ya que mi padre me comentó que fueron informados, me lo dice porque quiere que sepa todo esto, para que no confíe en nadie. Ayer a Carlos lo dejaron solo, se supone que él se iba a ir en un helicóptero con los hijos, la cosa que no me quería contar mi papá, era de que Carlos ayer escapó de la vida panamericana para ir a buscar a la casa de los hijos de su antiguo capitán, los llevó a un punto donde lo iban a recoger a ellos y a él, pero parece que no se puede confiar en nadie en esta guerra, porque lo dejaron. Él regresó y admite que sabía desde antes, que estos militares no son de confiar, incluso no dijo nada cuando pudo hacerlo, entonces no es de confiar. Los militares desertores no saben que han matado a parte de ellos, ocultaron los cuerpos, por miedo a que reprendan su furia contra nosotros, pero es cuestión de tiempo que se den cuenta, así que tenemos que prepararnos para irnos. Algo que no te comente, que estuve haciendo ejercicio ayer y hoy, simplemente sé que tengo que ponerme fuerte y aunque no veo músculo, sé que me pondré fuerte con el tiempo. No entendía que son desertores, pero me explico, de que estos soldados formaron parte de las Fuerzas Armadas, pero parece que algunos de ellos decidieron hacerse un grupo por su cuento y traicionaron al resto de sus compañeros. Ellos tienen armas y nosotros no, aún no han hecho nada, simplemente tomaron este lugar como base, les hicieron creer que ellos seguían con las Fuerzas Armadas de nuestro país, pero entonces es que ocurre que Carlos está lastimado, menciona de que hay más cosas además de los mutantes, lo cual me hace tener miedo, pero estoy cerca de aquellos militares corruptos, lo cual debería también preocuparme. Y entonces mi padre me dijo de que un grupo de vecinos tratarían de escapar, porque estos sujetos no les parecen gente, que lamentablemente no le pueden decir a todos, pero de que escaparemos y que eso sería pronto, porque piensan de que pronto empezarán a sospechar de los militares desertores que asesinó el marino mercante Carlos. Entonces dejaré de escribir diario, debo de hacer muchas cosas para estar listo. Día 28 de septiembre, la hora es supuestamente el marinero mercante, 4 de la tarde con 59 minutos, logramos escapar diario. Fue difícil para mí abandonar mi casa, vi mis juguetes por última vez, incluso mis figuras favoritas las acaricié, pero la razón por que no las llevo, es porque mi padre me dijo que debo llevar solo lo más esencial. Entonces por última vez me senté en mi cama, vi mi cuarto por minutos, pasé mi mano por mi escritorio y vuelvo a ver todo, entonces doy un suspiro y entonces siento una tristeza al dejar todo lo que he vivido aquí. Aquí fue donde comenzó habiendo una cuna donde dormía y la verdad aún tengo algunos adornos que tengo desde que tengo conciencia, también veo mis juguetes, me acuerdo cuando creaba historias con ellos y a veces hacía peleas en las que todos se peleaban, pero ahora esa historia no tendrá fin, ojalá algún día puede volver y no sé si eso vaya a suceder. Mis padres me llamaron, entonces caminé hasta la puerta de mi habitación, solo volteé a ver mi cuarto una última vez, dejo mi anterior vida atrás con todos sus momentos, para entrar a una vida nueva. Mi padre me dice de nuevo que venga a la sala, entonces lo veo con una mochila, a mi madre con otra, pero armaron un plan, por si es que los vecinos nos engañan, ya que no confía en ellos, ya que, si son capaces de dejar a las otras familias con estos militares desertores que de seguro pronto estarán haciendo de las suyas acá, porque menciona como mi padre ha visto como la ven a mi madre y también a las otras mujeres, tiene que tomar precauciones de todas maneras. Me dice que sea ese el caso, él irá primero solo y dirá que está yendo con nosotros iremos detrás de él, pero en un punto nosotros debemos de escapar, que encontró hace unos días una pequeña salida por un lado de la villa panamericana, que tarde o temprano, algún mutantes puede llegar a entrar por ahí, me señalo, es cerca donde siempre había un perro, pues el perro sigue por ahí. Él se preguntaba cómo entraba y salía, resulta de que existe un agujero entre las columnas que nos separan, entonces eso fue lo que hicimos, él fue primero solo, los vecinos le preguntaron dónde estábamos, primero él les dijo
dijo, ya han hecho la distracción. Entonces escuchamos cómo se escucha a gente gritando por fuego. Entonces el marinero mercante y los vecinos dicen que es hora de irnos. Parece que no nos engañaron y así fue. Luego mi padre nos llamó y fuimos con ellos, logramos escapar y entonces mi padre nos dice en voz baja, de que no siguen siendo de confiar del todo. Éramos un grupo de personas caminando ahora hasta la carretera, esperando que no nos vieran, pero entonces cuando llegamos lejos, entramos a un edificio que parece que fue un hotel, pero en el camino, llegué a ver a dos personas viéndonos desde la ventana de su casa. Yo les avisé a mis padres, luego esas personas taparon las ventanas. Mi padre me dijo que si los vio, pero mientras no saquen un arma, no tenemos nada que temer. Pero entonces ahora que estamos dentro del hotel, pensaba de que todo sería más calmado. La verdad, mi padre y mi madre están durmiendo juntos junto a mí. Fue difícil salirme del abrazo de mi madre, no quería soltarme y la verdad me sentía incómodo, pero tuve la oportunidad de escapar de su agarre. Sé que me quiere, pero necesito que más hay afuera y poder escribir en mi diario. Juro que escucho ruidos como disparos desde lejos o es lo que creo que son, pero están tan lejos que no se escucha tan alto. Entonces algo me sujeta la mano y era una chica, era mi vecina que no me acuerdo su nombre. Sí, pues diario no me acuerdo del nombre de todos, pero la cosa es de que me dijo que ya era mi turno en la guardia nocturna, por lo que ahora estoy aquí, pero entonces por el aburrimiento dejo mi lugar, sigo escuchando esos ruidos y otros que son raros, pero lo importante que está lejos y no va a suceder nada. Pero buscando encuentro una laptop y un celular. Maldita sea, tenía aún batería este celular, está con unos audífonos. Entonces me pongo a ver la música, algunas canciones si las conozco y me gustan, otra no me gustan, pero entonces decido ponerme a escuchar música. Creo que guardaré esto en mi mochila, incluyendo la laptop que es muy pequeña. Entonces la meto dentro de un pequeño porta laptop, pero antes la reviso y veo que tiene aún batería. Maldita sea. Entonces entro a ver si el internet funciona, por alguna razón sí funciona, pero al entrar veo que ya casi ninguna página sirve, es como si hubieran querido borrado todo en internet. Pero entonces decido guardarla, pero entonces escucho uno de esos ruidos raros, sonaba como si un ciclón pasara cerca. Espera, ¿y eso es y un helicóptero? Pero esperen, diario, no sé cómo sucedió todo esto. En el momento que escribía y me di cuenta que había hecho mal de dejar mi lugar de guardia, los ruidos eran un helicóptero y de paso, autos que no eran normales, eran como lo de los militares pero distintos. La cosa de que estos eran desertores creo yo, pero no lucían igual a los otros que llegaron a la vida panamericana, pero cuando los vi, definitivamente corrí a despertar a las personas. Me acuerdo que pisé a mucha gente, pero gritaba de que se despertaran, habían llegado personas armadas y de que nos buscarían. Entonces mi madre me tomó de la mano con mi padre, pero de ahí es que nos acordamos que parte de nuestro grupo está abajo. Maldición, se supone que alguien debía avisarles a ellos, eso significa que pudo dormirse. Pero entonces escuchamos golpes y pasos, luego disparos y corrimos hacia arriba. Me sorprendí de cómo las personas les dejó de importar ellos. Estoy seguro de que algunos eran familiares y dejaron a su familia atrás, pero mis padres a mí me agarraron y me llevaron con ellos. Entonces es que vi como a un vecino llamado Alejandro, era un chico joven, entró en el cuarto que estábamos y decía que fuéramos por la escalera de emergencia, pero en eso que salimos, estamos subiendo y lo veo a él y es atrapado por estos militares que lo golpean. Vi cómo atrapaban a más personas, me dio un miedo terrible. Escuchamos disparos desde abajo, pensamos que habían muerto y entonces llegamos al último piso, nos pusimos a ver abajo, ya muchos se lamentaban y decían que era el fin, pero entonces el marinero mercante Carlos saltó al otro edificio cercano, el sujeto corrió y saltó, entonces muchos simplemente lo siguieron, otros decidieron aceptar su destino de morir, pero entonces me di cuenta que era de los pocos niños. Una mujer vi cómo lanzó a su hija pequeña, la cual cayó y se lastimó, terminó llorando, su madre se lanzó hacia el otro edificio y la cargó, siguió al marinero al igual que otros, pero entonces mi padre nos dijo, debemos de saltar. Entonces mi madre le dice que le recuerda como cuando ellos eran jóvenes. Era una historia que me hubiera gustado escuchar pero simplemente no pude. Mi padre me dijo de que si nos sujetábamos posiblemente caeríamos, pero de que teníamos que enfrentarnos a nuestro miedo a morir, lanzándonos y arriesgarnos. Él me vio y me dijo, acuérdate de lo que te dije, si quieres hacerte más fuerte, debes de enfrentarte a tus miedos para ser fuerte. Entonces me acordé de las risas de aquellos militares y entonces llegó el momento, corrí con mis padres, pero entonces es que yo me quedé quieto y dejé de correr con ellos. Mis padres llegaron, pero entonces voltearon y me vieron, gritaron mi nombre, yo empecé a llorar, le decía que simplemente no podía, tenía miedo y
no pude ser más fuerte. Entonces es que escuché que habían subido y habían lanzado algo, volteé a ver y entonces perdí el conocimiento. Cuando entonces desperté estaba de cabeza, escuché a gente hablar, creyeron que estaba muerto, escuchaba a los militares desertores, sobre que es una pena que hayan matado a algunas chicas, muy lindas, pero de que aún sirven, no entendí muy bien eso, pero luego pensé que asco pero tuve que hacerme el muerto, aunque no tenía fuerzas. Entonces uno de ellos está cerca de mí y dice, miren este débil niño, jamás hubiera sobrevivido de todas maneras, mientras pisa mi mano y lo escucho reír. Eso me enoja y me pone triste, pero entonces patea mi cabeza y volví a perder la razón, pero cuando recuperé la movilidad, se habían ido los militares y cuando me di cuenta, estaba solo, con un montón de cuerpos muertos. El edificio donde estaban mis padres, tenía cuerpos muertos tirados y no sabía si estaban mis padres ahí. Juro que no vi sus cuerpos, aún así no puedo asegurar, me da miedo saltar e incluso ver si están ellos ahí muertos. No quiero ir y ver que estén muertos, ya por si me da miedo saltar. Ni siquiera estoy seguro de qué fue lo que causó la explosión, porque no vi una granada, pero es lo que creo. Pero ahora solo pido a Dios mientras escribo, que mis padres no me olviden. Adiós mamá y papá, hasta que me encuentre con ellos en el otro mundo. En estos momentos cuando sabes que no estás con ellos, simplemente te arrepientes. Me acuerdo de cada vez que discutí con ellos, cuando fui un mal hijo y solo me siento mal. Ahora he perdido a estas personas que formaron parte de mí. Si llegan a leer esto, nunca los olvide. Día y hora desconocida, ni idea alguna de los militares. No sé si es de pura suerte, porque si ellos estuvieron aquí, posiblemente me hubieran matado o no sé qué me hubieran hecho, por lo que como no tengo nada que hacer, solo me pongo a caminar en las calles. Por momentos me caigo, porque no me importa, simplemente, una parte de mí quiere morir y diario escúchame, no sé qué pasó, dejé de escribir, porque de la nada escuché un ruido extraño, no era un arma, pero era como si algo se abriera. Entonces escuché muchos pasos y empecé a ser perseguido por una criatura de muchas extremidades extraña. Esto no parece un humano o una de esas criaturas de televisión. Veo que tenía un hocico que era todo su rostro, se abrió y me mostró una lengua delgada y entonces esta empieza a cambiar de forma, es como si su cuerpo fuera una clase de masa y entonces en lo que estuve corriendo entré dentro de un edificio destruido. Me pregunto qué demonios lo destruyó, pero me caí y al voltear veo a esa criatura abriendo sus fauces, era horrible, vi todo su rostro abrirse en 6 partes si no mal recuerdo. Entonces de los escombros por lo que me caí, salió un brazo que sujetó a aquella criatura, era un mutante. Entonces de ahí salieron más de esos escombros, aproveché y salí corriendo, pero entonces veo como esta criatura simplemente destruye a estos infectados de una manera sencilla, pero aparecen más. Yo escapé simplemente y me oculté, no quería salir de aquí, tenía miedo de lo que sea que estuviese afuera, estaba solo, sin madre, sin padre y siento la soledad en estos instantes, es la peor sensación de todas, algo que sentí antes de esta guerra.